Bueno, entonces ya sabemos los conceptos generales en principio, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos para estudiar o aprender la glucólisis? O sea, ¿cuáles son las capacidades que queremos lograr en los estudiantes? Que puedan ustedes describir las 10 reacciones habiendo comprendido el proceso. Identificar las enzimas reguladoras. Recuerden, esto ya habíamos hablado acerca de las regulaciones, porque la célula no va a trabajar en vano solamente en caso necesario, si es que necesita sintetizar u oxidar. Tenemos 3 reacciones específicamente que constituyen los puntos de regulación importantes, entre los cuales uno es el más resaltante. Explicar también al complejo PDH o denominado piruvato deshidrogenasa, que es el que va a convertir el piruvato en acetilcoenzima A. Y también al final de la explicación con respecto a nuestra presentación, explicar las deficiencias que pueden ocurrir en un paciente, en un individuo con carencia enzimática. Y también comprender cómo es que funcionan los fármacos regulando a nivel de la glucólisis. Bien, ¿qué me explica esta imagen? Allá arriba van a ver ustedes que me dice glucosa, 6 carbonos, que va a formar hexosas fosfato. Y también otra vía a partir del glucógeno. El glucógeno, recuerden que es la forma en que nuestro organismo va a almacenar glucosa para utilizarlo después. El glucógeno se va a degradar generando también hexosas fosfato. ¿Y a qué es lo que denominamos como hexosa fosfato? A una molécula que se denomina glucosa 6-fosfato. Esta glucosa va a pasar a ser fructosa 6-fosfato. Por eso hablamos de hexosas fosfato. Ya le había hablado acerca de la importancia de esta molécula. Esta molécula, una vez que se forma en el interior de la célula, impide que la glucosa pueda salir otra vez hacia el exterior, porque este fosfato es impermeable a la membrana plasmática. Solamente se puede difundir hacia el exterior la glucosa libre, no esta molécula. Es el primer intermediario que se va a formar una vez que la glucosa ingrese al interior de la célula. Indistintamente a la vía que va a seguir este intermediario, sí o sí se debe activar la glucosa. Ingresa glucosa al interior de la célula y se fosforila, o también denominamos que se activa en forma de hexosa fosfato, es decir, glucosa 6-fosfato. Después, acontecimientos van a ocurrir para que se pueda generar un intermediario que se denomina triosa fosfato. Las triosas fosfato van a ser 2, gliceraldehído y también dihidroxiacetona. Pero solamente el gliceraldehído va a continuar la vía glucolítica. Todo esto sería el resumen de la oxidación de la glucosa para formar piruvato de 3 carbonos. Les dije que el piruvato puede seguir 2 caminos dependiendo de si hay disposición de oxígeno o no. El piruvato puede continuar oxidándose en el ciclo de Krebs formando acetil-CoA y obtener estos productos no energéticos, caso haya oxígeno. Pero como aquí ven, no hay provisión de oxígeno, entonces piruvato por fermentación láctica pasará a ser lactato. Y aquí finaliza. Este lactato se va a obtener como producto tanto de los eritrocitos como del músculo esquelético frente a actividad física. Son las únicas 2 células diferentes. Las demás van a hacer este proceso pero aeróbico. ¿Está bien? ¿Dónde van a estar las diferencias? Hematíes o eritrocitos y músculo esquelético. Esas van a ser las 2 diferencias. Bien, la glucólisis vieron al principio que consta de 10 reacciones.
1, 2, 3 hasta la 10. Y se dividen esas reacciones en dos fases. La primera fase se denomina fase de inversión, en la cual se utilizan moles de ATP. Luego está la segunda fase, que me incluyen las reacciones número 6 a la 10, que se denominan fases de reposición o restitución de ATP, o recuperación, como gusten llamarle. El punto es que debemos diferenciar, ¿sí? La fase de inversión va desde la número 1 hasta la 5. Se van a consumir 2 moles de ATP y al final se van a producir 4. Ya vamos a explicar también por qué. Se produce como producto final, valga la redundancia, 4 moles de ATP. Pero como al principio se utilizaron 2, el rendimiento neto me va a quedar 2 ATP nomás otra vez, ¿sí? Fosforilación de la glucosa, escisión de la fructosa 1,6-bifosfato para generar las triosas, que van a ser justamente 2 moléculas de gliceraldehído. Otro dato importante, ¿en qué sitio subcelular ocurre la glucólisis? En citosol. Citosol. De ahí la importancia o de la relevancia que la glucólisis pueda ocurrir tanto en presencia como ausencia de oxígeno. Si fuese mitocondrial exclusivamente, como es la oxidación de ácidos grasos, sí o sí tiene que ser en presencia de oxígeno. Hacemos actividad física aeróbica y estimulamos la oxidación de ácidos grasos. O sea, hay ciertas circunstancias para que ocurra. En cambio, la glucólisis, indistintamente a la situación, se puede oxidar. La glucólisis entonces es la vía metabólica por la que una molécula de glucosa se degrada dentro de citosol a 2 moléculas de piruvato. Bien, esta es otra imagen bastante resumida en la cual me describen las dos fases. La fase de inversión, en la cual se va a utilizar el primer mol de ATP para la fosforilación o la activación de la glucosa y formar el intermediario que se denomina glucosa 6-fosfato. Luego la fase de generación de energía. Si ustedes quieren agregar al lado, pueden poner que la fase de inversión en la que se utilizan los moles de ATP constituyen la reacción número 1 y la número 3. ¿Sí? La fase de generación de energía ocurre en la reacción número 7 y en la número 10, que constituyen las fosforilaciones a nivel del sustrato. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir finalmente? Que una molécula de glucosa va a generar 2 productos finales piruvato, 2 ATP y 2 NADH. Ya tenemos esta energía propia, pero estos equivalentes de reducción van a pasar a ser ATP más adelante y este piruvato, cada uno puede oxidarse nuevamente para generar más moles de ATP. Bien, estas son las 10 reacciones, ¿sí? Pero es más divertido aprender por imágenes, ¿sí? Pero aquí es lo que realmente ocurre, el resumen. Bien, tenemos las enzimas participantes en cada reacción y esas reacciones que están señaladas de color amarillo constituyen los puntos de regulación de la vía. La reacción número 1, 3 y 10. ¿Qué más? Estos que se encuentran del lado derecho constituye el sustrato y estos son los productos que se obtienen como producto de la reacción, ¿sí? Y la cantidad de ATP que se utilizó y que se ganó también. Por ejemplo, en la reacción número 1 pueden actuar tanto exoquinasa como glucoquinasa. ¿De qué va a depender? Del tejido, de la célula. Recuerden que la exoquinasa se encuentra en todas las células de nuestro organismo y la glucoquinasa se encuentra en hígado y páncreas. Ok, recuerden esas diferencias sutiles, esas son isoenzimas. ¿Se recuerdan? Las isocimas que se encuentran en sitios diferentes, catalizan la misma reacción pero tienen diferencias sutiles con respecto a la actividad catalítica o
también afinidad sobre el sustrato. La hexoquinasa es la que va a tener, o la que tiene, mejor dicho, alta afinidad a la glucosa. La glucoquinasa presenta una km mayor, pero la afinidad es menor. Bien, ingresa glucosa al interior de la célula. Esas enzimas la fosforilan generando glucosa 6-fosfato. ¿Por qué se denomina glucosa 6-fosfato? Porque la fosforilación ocurre a nivel del carbono número 6. Y recuerden también que la hexoquinasa o glucoquinasa son tipos de transferasas. Transfieren grupo fosforilo desde el ATP al sustrato. ¿Sí? Bueno, entonces se utilizó un mol de ATP. Luego la fosfoglucosa isomerasa va a interconvertir isómeros, pasando de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Ahí además está el cursor. Perfecto. Luego llegamos a fosfofructoquinasa tipo 1. La fosfofructoquinasa 1 constituye el punto de regulación más importante de esta vía. Actúa como llave de paso, le denominamos. Si es que la fosfofructoquinasa se encuentra activa, va a permitir el mayor flujo de producto. La vía glucolítica nunca va a cesar, o sea, nunca se inactiva. Eso quiero que tengan en cuenta. No se inactiva, pero puede disminuir la producción dependiendo de cómo se encuentre esta enzima. Si esta enzima, sus efectores alostéricos positivos indican que puede continuar, va a haber más producto. Pero si hay suficiente ATP, la célula no ve la necesidad de generar más, entonces piruvato van a estar disminuidos. No para la producción, pero sí disminuye. Bien. Ok. Aquí va a ocurrir la segunda fosforilación, en la cual la fructosa 6-fosfato, que ya se encontraba fosforilada, se va a volver a fosforilar, pero a nivel del carbono número 1, formando fructosa 1,6-bisfosfato. También se utilizó un mol de ATP. ¿Qué va a pasar después? Voy a ir con esto porque me gusta más, el otro es un poquito aburridito. ¿Sí? Después vamos a volver con el anterior. Porque aquí vemos los ATPs que ingresan y salen también. Glucosa, primera reacción a glucosa 6-fosfato a nivel del carbono número 6. Isomerización para formar fructosa. Ocurre la segunda fosforilación. Tengan en cuenta estos productos que se generan, porque en la fase de reposición estos van a volver a ser ATP. Bien, estamos aquí en la reacción número 4, donde tenemos fructosa 1,6-bifosfato y va a actuar una aldolasa. La aldolasa, ¿qué tipo de enzima es? Es una liasa, ¿verdad? Corta enlaces covalentes. Puede romper o efectuar rupturas de enlace carbono-carbono, carbono-oxígeno, ¿recuerdan? Y va a generar dos triosas. Aquí teníamos 6 átomos de carbono, voy a tener 3 de cada lado con su respectivo grupo fosfato. Y estos son los monosacáridos más sencillos, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. A partir de la reacción número 4 vamos a tener dos productos en adelante. Y así es como explicamos que se obtengan dos piruvatos a partir de una glucosa. ¿Está bien? Más o menos. No, se perdieron ya hace rato, ¿verdad? Ya se perdieron. Ah, voy muy rápido. Bueno, tal vez porque ven la primera vez. Después se van a ir a sus casitas, van a escuchar videos y ahí van a fijar mejor. Espero. Bueno, estamos entonces, chicos, aquí. Eran 6 átomos de carbono, la aldolasa escinde esta glucosa, esta fructosa, perdón, generando dos triosas.
¿Dónde se fue ya otra vez mi cursor? Bueno, ¿qué va a pasar con estas triosas? Son isómeros y se van a interconvertir. El gliceraldehído 3-fosfato es el que va a continuar la vía glucolítica. La dihidroxiacetona no continúa, pero es un intermediario importantísimo para que podamos comprender cómo interactúan o cómo se relacionan los lípidos con la glucosa. ¿Cómo podemos explicar que el exceso de glucosa vire grasa gracias a este intermediario? ¿O cómo podemos explicar que a partir de las grasas del glicerol específicamente se pueda obtener glucosa? Este intermediario. Pero no continúa la vía glucolítica. Va a pasar a ser su isómero gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ven el número 2 que se encuentra al lado de cada reacción? Hace referencia a que se generan dos productos. Una vez que haya ocurrido ese proceso de isomerización de las triosas o interconversión de las triosas, finaliza la primera fase. Ya se utilizaron los 2 moles de ATP y se da continuidad a la segunda fase. Aquí es un poquito más complicado allá arriba, pero después ya no tiene más nada de complicado ni complejo. ¿Qué va a ocurrir en la reacción número 6? Recuerden que esta fase ya no va a utilizar moles de ATP, más bien va a reponer los que se utilizaron. ¿Qué le va a pasar al gliceraldehído 3-fosfato? Se va a oxidar y volverá a fosforilarse también, ¿sí? Para generar una molécula que se denomina 1,3-bisfosfoglicerato, ¿sí? 1,3-bisfosfoglicerato, haciendo referencia a que la fosforilación se dio a nivel del carbono número 1. Pero ¿cómo se fosforiló si es que ya no hubo intervención de ATP? La enzima se denomina gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces entiendan que ocurrió una reacción de óxido-reducción y fosforilación también adicionalmente. La fosforilación ocurrió gracias a un fosfato inorgánico presente en el citosol. Ya no hubo gasto energético, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de oxidaciones y reducciones hay presencia de cofactor. Y aquí le tenemos al NAD en su estado de aceptor de hidrogeniones. El gliceraldehído se oxida y se reduce NAD formando NADH. Son los únicos equivalentes de reducción que se van a sintetizar en esta vía, ¿sí? Bien, entonces así damos inicio a la segunda fase, la reacción número 6. La número 7 constituye la primera fosforilación a nivel del sustrato. ¿Qué significa a nivel del sustrato? Que es el ADP el que se va a fosforilar regenerando ATP. ¿Cuántos moles de ATP se van a generar en esta reacción? 2, ¿verdad? Porque son 2 moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato. Recuerden que son 2 productos. Bien. ¿Cuál es el producto que se va a generar? 3-fosfoglicerato, porque el que estaba procedente del carbono número 1 ya se le restituyó al ADP formando ATP. 2 moles tenemos aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Va a actuar una isomerasa que se denomina fosfoglicerato mutasa. Va a cambiar de posición. El grupo fosfato del carbono 3 pasará al número 2. Formando 2-fosfoglicerato. ¿Cuántos moles de producto tenemos? 2, siempre 2 desde la reacción número 4. ¿Qué va a actuar ahora? Una deshidratasa. La deshidratasa se denomina enolasa y cataliza la deshidratación de esta molécula para formar un enol, fosfoenol piruvato. Pero aún continúa el grupo fosfato. Este fosfato se debe desprender de la molécula para que finalmente se genere el piruvato.
¿Cómo va a ocurrir? Con la segunda fosforilación a nivel del sustrato, realizado por la piruvato quinasa. No sé si es que se dieron cuenta, pero justamente esas reacciones irreversibles están mediados por quinasas. Exoquinasa, fosfofructoquinasa, piruvato quinasa, ¿sí? Porque hay gasto energético o liberación de energía. La piruvato quinasa entonces lo que hace es desprender o transferir este fosfato del fosfoenol al ADP para volver a generar ATP. ¿Cuántos moles de ATP? 2. Por eso hablamos de producto final 4, pero rendimiento neto de 2, porque al principio en la fase de inversión ya se habían utilizado 2 moles de ATP. Bien. Ok. Bueno, entonces de esta forma concluimos diciendo que 1 mol de glucosa me van a generar 2 piruvatos, 2 moles de ATP y 2 equivalentes de reducción NADH. ¿Por qué se generan dobles productos? Por la formación de las triosas, Recuerden eso. Esos son los puntos más resaltantes. Recordar el motivo de que sean 2 productos o doble producto. Recordar también las vías de regulación, los puntos de regulación 1, 3 y 10 y las enzimas que participan. La exoquinasa, glucoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y la piruvato quinasa. ¿Cómo? A gente precisa saber tudo paso a paso. No, eso vas a aprender repitiendo una y otra vez. No les voy a preguntar los paso a paso, pero sí las 3 reacciones más importantes, por ejemplo. E as enzimas anteriores, qual delas tem importância clínica? Tipo, mais relevante para onde? Relevancia clínica vas a tener, por ejemplo, en la vía siguiente. Sí. O en la carencia de la PDH, por ejemplo, que puede causar acumulación de piruvato. PDH, la piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? Esa. Quando a pessoa também está com pouca oxigenação, aumenta o lactato. Aumenta el lactato, exactamente. La glucólisis también tiene relevancia en las células tumorales, por ejemplo, lo que describimos como el efecto Warburg. ¿Qué? No, eso está al final. Sería la siguiente vía. Después, para la conversión del piruvato a acetil-CoA. ¿Sí? Las células tumorales, por ejemplo, se replican muy rápidamente, utilizan mucha energía, pero prefieren, incluso cuando haya presencia de oxígeno, la vía anaeróbica y producen mucho lactato. Lo que le genera al paciente acidosis propiamente, acidosis láctica. Bien. Siempre le digo a los alumnos, lo más importante no es que ustedes decoren esta vía, sino que más bien ustedes entiendan cómo funciona el mecanismo de obtención energética dentro de la célula y cómo se convierte la glucosa a un producto energético. Realmente a nadie le sirve decorar la vía, porque al paciente no le van a explicar las 10 reacciones, pero sí ustedes podrán comprender qué es lo que va a ocurrir con las fallas en los mecanismos de estas vías, o qué podría ocurrir en el aumento de la formación de este producto y falta de su continuidad oxidativa, por ejemplo. ¿Sí? Pero no nos sirve que decoren la vía, sí nos sirve que puedan entender cómo funciona y para qué funciona. Só que as parciais, no final, vai ser dividida 50% da sua e da chefe da casa. Aí, por exemplo, você pode, a gente vai pedir tipo reação, mas a chefe é hora de pedir ou não? Porque a gente vai produzir, a gente tem que saber. ¿Cómo yo sé si está funcionando o no? Dale pausa y